Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, recompra de acciones como remuneración al accionista. Ya está aquí la segunda temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Después del éxito de la primera edición, tenemos el placer de anunciar a nuestros accionistas y oyentes que vamos a publicar 12 capítulos más para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lob, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Podcast Programa Aula. En el episodio de hoy contamos con Margui Cerrada, del equipo de relación con inversores de CaixaBank. Bienvenida, Margui. Gracias por venir. Hola, Josep. Gracias a ti por invitarme. Y con Patricia, accionista de CaixaBank. Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Bien, Josep. Gracias. Encantada de conocerte, Margui. Vengo preparada con algunas preguntas. Perfecto, Patricia. Seguro que nuestra experta resolverá todas tus dudas. Hoy nuestros invitados conversarán sobre la recompra de acciones, un tema de interés para cualquier accionista. ¿Qué son? ¿Por qué muchas entidades los están anunciando actualmente? ¿Qué regulación vela por su transparencia? Os dejamos con Margui y Patricia. Pues empezaría con una pregunta que me he hecho estos días, ya que no dejo de ver cómo muchas entidades están anunciando sus propios programas de recompra de acciones. ¿Tú me podrías explicar en qué consisten? Sí, claro, Patricia. Los programas de recompra de acciones, también conocidas como share buybacks por su denominación en inglés, no dejan de ser otra cosa que un sistema más de remuneración al accionista. Las entidades tienen como objetivo prioritario la creación de valor para el accionista, por lo que analizan de manera recurrente las distintas alternativas de remuneración al accionista en función de las circunstancias existentes. Así, numerosas entidades implementan programas de recompra de acciones, tanto de forma complementaria a otras fórmulas de remuneración, como puede ser, por ejemplo, el pago de dividendos, pero también pueden ejecutarlos de manera aislada. Pero no entiendo, ¿cómo se nos remunera a nosotros, los accionistas, cuando la compañía recompra sus propias acciones? Te explico. En una recompra de acciones, lo que hacen las compañías es acudir al mercado y utilizar el exceso de capital para comprar acciones propias y posteriormente amortizarlas, es decir, sacarlas o eliminarlas de circulación. De este modo, las acciones en circulación de dichas compañías disminuyen. En consecuencia, los accionistas ven incrementada su participación en la empresa, sus derechos políticos aumentan y además ven incrementada su participación en los beneficios futuros de la compañía, lo cual es positivo para los accionistas. Esta es la clave. Vale, entendido. ¿Y entonces cuál es el tratamiento fiscal para el accionista? La recompra de acciones propias no tiene impacto fiscal para los accionistas, mientras que, como sabes, otras fórmulas de remuneración al accionista, como por ejemplo el pago de dividendos, sí lo tienen. ¿En serio? ¡Oh, qué bien! Pero entonces, los accionistas no reciben ninguna cantidad en efectivo, ¿verdad? Efectivamente, los accionistas no reciben efectivo en la recompra de acciones. Si eventualmente desean recibir efectivo, deberían vender sus acciones en el mercado, pero eso es independiente de la recompra de acciones. Es una decisión de cada accionista y, como sabes, depende de muchos factores. De acuerdo, pero ¿y este sistema de remuneración al accionista cuenta con alguna otra ventaja? Sí, Patricia. Otro efecto positivo de los programas de recompra de acciones es que las ratios de la compañía mejoran automáticamente por matemática simple. Es decir, por ejemplo, el beneficio por acción o las métricas de rentabilidad como el ROTE o el ROE aumentan dado que el denominador que se utiliza para su cálculo disminuye. Otro beneficio que se produce es que la recompra de acciones suele generar un soporte para la acción, aunque no necesariamente tiene que ser así, porque la cotización depende, como sabes, de muchos factores, pero sí que en periodos de recesión o de corrección de mercado, este efecto se podría notar. ¿Y cómo interpreta el mercado cuando una compañía lanza estos programas? Buena pregunta. Te diría que normalmente la reacción del mercado es positiva. La compañía puede estar mandando una señal al mercado de que considera que la acción está infravalorada, al mismo tiempo también que confía en la evolución futura de la compañía. Además, en el caso de los bancos, dado que es necesario la autorización del regulador, el mercado entiende que la entidad que lanza el programa de recompra está suficientemente capitalizada, lo que es una garantía de solvencia. A esto hay que añadir que se produce una demanda adicional de acciones con la recompra, algo que de por sí podría dar apoyo a la cotización. No obstante, no necesariamente tiene que ser así. Entendido, pero ahora tengo otra duda. ¿Hasta qué punto está regulada la recompra de acciones propias?
Mira, pues como todas las operativas con acciones propias, en España, al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los programas de recompra de acciones están sujetos al Reglamento Europeo de Abuso de Mercado. Pues nunca había oído hablar de esta regulación. ¿En qué consiste? En líneas generales, este reglamento vela por la transparencia antes, durante y después de la negociación con acciones propias. Asimismo, este reglamento da unas indicaciones sobre las condiciones de negociación para evitar el abuso de mercado. De acuerdo, pero ¿cómo lo hace? ¿Se obliga a notificar ciertas cuestiones sobre el programa? Exacto. Concretamente, el reglamento obliga a notificar 4 aspectos. El primero sería el propósito del programa. El segundo, el importe máximo destinado a la recompra de acciones. El tercero, el número máximo de acciones. Y finalmente, la duración del programa. ¿Y con esto ya se cumple con la regulación? Bueno, además, el reglamento también exige una divulgación pública adecuada y periódica mientras dure el programa. Define unos límites respecto al precio de adquisición, establece límites sobre el volumen y, finalmente, obliga a no poder realizarse durante el periodo de blackout. ¿Cuántos requerimientos? ¿Y el blackout? ¿A qué te refieres? No sé qué quieres decir. Sí, Patricia, disculpa por todo el detalle legal, pero no quería dejar de comentarlo con el objetivo de mostrarte que las recompras de acciones están fuertemente reguladas y sometidas a restricciones importantes con el objetivo de evitar manipulaciones y situaciones de abuso de mercado, lo cual es muy positivo para los accionistas, ya que velan por la transparencia del mercado y disminuyen la información asimétrica. Claro, hay que conocer esta parte también. Respecto al blackout que preguntabas, comentarte que se denomina así al periodo de tiempo en el que los empleados con acceso a información privilegiada tienen prohibido realizar transacciones de compraventa de acciones en su propio nombre o en el de la empresa, con el objetivo, de nuevo, de disminuir la información asimétrica y mejorar la transparencia del mercado. Margui, esto último que explicas me parece de película. Ahora me surge otra duda. ¿Quién decide o autoriza la recompra de acciones? El órgano de gobierno competente para autorizar la adquisición de acciones propias es la Junta General de Accionistas, dentro de unos límites. Posteriormente, la Junta delega en el Consejo de Administración la aprobación y ejecución del programa de recompra, y siempre que éste no exceda un 10% del capital social de la compañía. Una vez se aprueba por el Consejo de Administración, la decisión se debe notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Me gustaría comentarte también que en el caso de las entidades financieras, el Banco Central Europeo también lo debe autorizar. Y después de recomprar las acciones, ¿qué se hace? Se puede amortizar dichas acciones, para lo cual es necesaria una autorización previa de la Junta, o se puede mantener en autocartera. Me ha quedado muy claro, pero entonces, ¿qué pasa si no se cumple el calendario definido o se gasta el dinero que se había destinado originalmente? Ningún problema, porque la sociedad siempre se reserva el derecho a finalizar el programa de recompra si alcanza el importe monetario máximo o el número máximo de acciones establecidos. Si se superase el periodo para el cual se tiene autorización, habría que solicitar de nuevo una autorización a la Junta. ¿Y no tienen que notificar los cambios a ningún organismo? Sí, claro. La interrupción, finalización o modificación del programa de recompras siempre debe ser comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a las autoridades correspondientes de acuerdo con la normativa aplicable. Tiene todo el sentido, Margui, lo que dices. ¿Y quién es el encargado de comprar las acciones? Normalmente, las compañías designan a un gestor externo para que ejecute el plan de recompra. Este tomará sus propias decisiones en relación con el momento de realización de las compras de las acciones, independientemente de la sociedad, respetando en todo caso las condiciones y los límites establecidos en los reglamentos. Entendido. Tengo una última pregunta. ¿Me recomiendas vender mis acciones durante el periodo en el que una entidad está ejecutando un programa de recompra? Mira, Patricia, dado que la adquisición de acciones propias se efectúa en el marco de recompra de acciones y se realiza según lo previsto en el reglamento de la Comisión Europea, no es necesario formular una OPA para comprar dichas acciones. Es por ello que la recomendación sobre la venta de acciones dependerá de cada accionista y momento de mercado. No se puede generalizar. Para tomar una decisión al respecto, deberíamos conocer en profundidad los intereses y necesidades financieras de cada accionista y analizar las implicaciones fiscales de la venta de sus acciones, entre otros aspectos. Quizás eso lo deberíamos analizar en otro podcast. ¿Qué te parece, Josep? Buena idea, tomo nota. Pues ahora sí que podemos decir que ya conocemos más detalles de la recompra de acciones. Muchas gracias por tu explicación, Margui. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Me alegro mucho si os ha ayudado a aclarar dudas. Claro que sí, por supuesto. Estoy convencido, Margui, que ha resuelto dudas de Patricia y también de nuestra audiencia. Gracias a las dos por vuestra colaboración y hasta pronto. Muchas gracias por vuestra atención.
Esperamos que hayáis disfrutado del primer capítulo de la segunda temporada de Formación Financiera Aula, los podcasts de formación del programa Aula de CaixaBank. No os perdáis el siguiente capítulo con Claudia Canals, Lead Economist de CaixaBank Research, para hablar de los cuellos de botella. Podéis escucharnos en Spotify, iVoox y las principales plataformas, así como en la web corporativa de CaixaBank. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.